Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Yo no elegí el vestido que llevé ese día. No fue una historia dramática, no hubo dobladillos rotos ni sastres que huyeron. Solo el tiempo. O la falta de él. El que me gustaba tenía una lista de espera de 6 meses, y Daniel no quería esperar. Así que entramos en una pequeña boutique un martes lluvioso, y señalé el primero que no brillaba demasiado. La vendedora dijo que me quedaba bien. Daniel no dijo nada. Solo bajó la mirada hacia su teléfono. Pero me quedaba bien. Perfectamente, de hecho. Tal vez esa debería haber sido la primera señal, lo fácil que fue ponerme algo que no había elegido. La mañana de la boda, mi hermana Madison trató de mantener el ambiente ligero. Sirvió mimosas y puso canciones viejas de Taylor Swift, las que solíamos gritar en el coche. Me reí. Incluso bailé un poco en el pasillo con los rulos en el pelo. El aire olía a laca y rosas, y por un momento, casi se sintió como alegría. Pero mientras rizaba mis pestañas, vi mi reflejo. Me veía quieta. No triste. No emocionada. Solo callada. Y me golpeó, no había sentido nervios en ningún momento. ¿No es raro? Ni un cosquilleo. En el lugar de la ceremonia, la música empezó tarde. Alguien olvidó los anillos. El padrino de Daniel, Trevor, hizo un chiste demasiado alto mientras yo esperaba detrás de las puertas, sosteniendo mi ramo como si pudiera escaparse si aflojaba el agarre. Luego las puertas se abrieron. Y ahí estaba él. Daniel. Mi prometido. Mi casi esposo. Se veía guapo, como de póster de película, traje impecable, postura perfecta. Pero sus ojos recorrieron el lugar, se posaron en mí, y luego se apartaron demasiado rápido. Como si hubiera visto algo que no estaba listo para nombrar. Seguí caminando. Nuestros votos fueron breves, él los quiso así. No compliquemos las cosas, había dicho semanas antes. Yo había escrito una página entera, pero la reduje a 4 líneas ordenadas. Las dije con voz firme. Lo miré todo el tiempo. Él miró mi hombro. Nos besamos. Fuimos declarados marido y mujer. Hubo aplausos. Cámaras. Personas que apenas recordaba abrazándome. Y durante todo eso, mi sonrisa no se borró. Pero por dentro, algo se había doblado sobre sí mismo, como papel arrugado en un solo punto. Más tarde, en la recepción, Daniel desapareció casi media hora. Dijo que le dolía la cabeza. Lo encontré afuera, apoyado en la barandilla, con el teléfono en la mano otra vez. Al verme, se sorprendió. Solo necesitaba un poco de aire, dijo, guardando el teléfono en el bolsillo. Asentí. ¿Quieres que te traiga agua? Negó con la cabeza. Estás preciosa, por cierto. Por cierto. Bailamos una canción que no elegí. Comimos pastel que apenas probé. Nos tomamos fotos con sonrisas tan pulidas que parecían máscaras. Pero cuando llegó el momento del último baile, susurró, ¿tenemos que quedarnos hasta el final? Parpadeé. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Solo estoy cansado. Cansado. Esa noche, en la suite del hotel, se quedó dormido antes de que yo saliera del baño. Aún con el vestido puesto, me senté al borde de la cama y lo observé respirar. Se veía en paz. Como alguien que acaba de tachar algo de su lista. Me quité el vestido sola. Lo colgué en la puerta. Lo miré un rato. Era hermoso. Solo que no era mío. No peleamos esa noche. Ni siquiera hablamos. Me acurruqué a su lado como si lo hubiera practicado durante años. Mi cuerpo recordaba cómo encajar junto al suyo, aunque mi corazón se sintiera unos centímetros demasiado lejos. Por la mañana, me besó la frente. Sonrió como si no faltara nada. Y yo le devolví la sonrisa. Porque eso es lo que se hace, ¿no? Cuando algo grande termina y algo aún más grande comienza, sonríes.
Aunque no sepas bien dónde se supone que va la alegría. Yo no estaba husmeando. Quiero que eso quede claro. No estaba revisando cajones ni espiando mensajes. Solo. Levanté el sobre que estaba sobre la encimera. El que tenía los detalles de nuestro vuelo. Nos íbamos a Santorini a la mañana siguiente, cielos azul brillante, tejados blancos, todo eso. Ya me imaginaba las fotos que tomaríamos, las sandalias que empacaría, los libros que fingiría leer junto al mar. Pero entonces lo vi. El pase de abordar. 2 nombres. Y ninguno era el mío. Amanda Wells. Lo leí 3 veces antes de que tuviera sentido. Amanda. Su ex. La que, según él, era historia antigua. La que aún le daba me gusta a sus fotos y dejaba emojis de risa en sus publicaciones. Me quedé ahí, con el boleto en la mano, sin siquiera respirar. Cuando le pregunté, con calma, con cuidado, ni siquiera parpadeó. Es viejo, dijo. Lo reservé hace meses. Antes de nosotros. ¿Antes de comprometernos? Se encogió de hombros. Era no reembolsable. Debí olvidar cancelarlo. No supe qué dolía más, la excusa o lo fácil que le salió decirla. Como si fuera una multa de estacionamiento. Como si el hecho de que mi nombre no estuviera ahí no significara nada. No grité. No lancé el boleto ni le pregunté porque aún tenía el número de Amanda guardado en su teléfono. Solo asentí y caminé hacia el dormitorio, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Me temblaban las manos, pero el rostro se me sentía extrañamente sereno, como si le perteneciera a otra persona. Miré la maleta que aún no había terminado de hacer. Y luego abrí mi computadora. Para medianoche, ya tenía un nuevo boleto. Uno solo. Aerolínea distinta, destino distinto. Florencia. Nunca había estado. No conocía ni una palabra en italiano, salvo ciao y gelato. Pero esa noche, se sintió como oxígeno. Como una puerta que no sabía que necesitaba cruzar. Dejé una nota. Nada dramático. Solo una línea, necesitaba aire. Por favor, no me sigas. En el aeropuerto, apagué el teléfono. Había algo hermoso en ese silencio. El murmullo de los viajeros, el olor a café y combustible. Nadie me conocía. Nadie esperaba que sonriera, que explicara, que fingiera que todo estaba bien. En el vuelo, me senté junto a la ventana y lloré durante exactamente 7 minutos. En silencio. No como en las películas, solo esas lágrimas que bajan sin pedir permiso. Recordé nuestra primera cita. Cómo me hizo reír tanto que casi me ahogo con la bebida. Cómo me escribía buenas noches cada noche, incluso cuando discutíamos. Cómo creí, de verdad, que estaba a salvo con él. Y ahora volaba a un lugar que él no conocía, con el corazón a medio empacar y un anillo que, de pronto, se sentía demasiado apretado. Al principio, Florencia fue un borrón, calles sinuosas, pan caliente, desconocidos con ojos amables. Caminé durante horas, a veces sin rumbo. Me senté en viejos escalones de piedra y vi a parejas tomarse selfies. Escribí en servilletas. Tomé vino sola y no me sentí sola. Una tarde, una mujer llamada Sofía me preguntó si estaba perdida. Le dije, ya no, creo. Sonrió y se ofreció a mostrarme la mejor vista de la ciudad. Subimos lo que parecían 1000 escalones, y en la cima, todo se extendía como una pintura, tejados rojos, cielo suave, el eco de las campanas de iglesia. Y por primera vez en días, respiré. A fondo. Esa noche, me quité el anillo. No con rabia. No con tristeza. Solo. En silencio. Como si mi mano quisiera sentirse ligera otra vez. Él me escribió, eventualmente. Varias veces. No leí los mensajes. Porque no estaba lista para escuchar su versión de la historia. Tal vez nunca lo esté. En cambio, llené un cuaderno. Comí demasiada pasta. Me permití reír a carcajadas en público otra vez. Compré una pulsera plateada a un vendedor callejero, nada elegante, solo algo que elegí yo,
para mí. Es extraño, ¿no? Qué rápido puede agrietarse algo sagrado. Como un boleto con el nombre equivocado puede hacer que todo lo demás se vea distinto. No arruinado, solo honesto. Llegué temprano. El aeropuerto apenas comenzaba a despertar, luces parpadeantes, anuncios adormilados, café preparándose en algún lugar fuera de alcance. Ya había hecho el check-in, pasado por seguridad, y ahora simplemente esperaba. Puerta 12. Florencia, otra vez. Misma ciudad, distinto sentimiento. Mi teléfono vibró. No miré. Sabía que era él, Daniel. No había respondido ninguno de sus mensajes. No estaba lista para disculpas disfrazadas de explicaciones. No cuando aún intentaba entender si estaba enojada. O simplemente había terminado todo. Me senté junto a la ventana y me ajusté el suéter. No hacía frío, pero necesitaba sentir algo envuelto a mi alrededor. Algo silencioso. Y fue entonces cuando lo escuché. Una voz familiar, baja y firme. No vas con ellos, ¿verdad? Me giré. Dicen. De todas las personas. El hermano de Daniel. El callado. El que me ayudó a arreglar el velo cuando se enganchó en una silla justo antes de la ceremonia. El que estuvo junto a Daniel en el altar pero casi no lo miró ese día. El que me ofreció un vaso de agua cuando sudaba durante el discurso en la recepción. Y ahora, aquí estaba. Las manos en los bolsillos de su chaqueta. El cabello un poco despeinado. Los ojos claros y amables. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendida. Tal vez demasiado sorprendida. Se encogió de hombros. Vuelo de regreso a DC. Me llamaron antes de lo previsto por trabajo. Y luego, tras una pausa, vi tu nombre en la pantalla. Intuí que no era un viaje de luna de miel. No respondí de inmediato. No sabía cuánto decir. Cuánto ya sabía él. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, lo cual, curiosamente, agradecí. Sin grandes gestos. Sin cara de lástima. Solo su presencia. Miró mi bolso. Empacaste poco. Sonreí, apenas. No planeaba necesitar mucho. Hubo un silencio, pero no de esos incómodos. Era el tipo que te deja respirar sin sentir que tienes que llenarlo. Luego volvió a hablar. Daniel me dijo que te fuiste. No dijo por qué. Supuse que no fue sin motivo. Miré mis manos. Encontré un boleto de avión con otro nombre. Amanda. Exhaló. No fuerte, pero como alguien que no se sorprende. Sí. Suena como él. Fue la primera vez que alguien lo dijo en voz alta. Que no era solo yo. Que tal vez no me había imaginado las grietas. Lo miré. ¿Lo sabías?, negó con la cabeza. No. Pero siempre me pregunté si él seguía con la mitad de su mente en otra parte. Tú merecías a alguien completamente presente. Sus palabras llegaron con tanta suavidad, que casi no me di cuenta de cuánto las necesitaba. Le pregunté, ¿por qué nunca dijiste nada? Me regaló una sonrisa leve. Porque no era mi historia. Solo, mi preocupación. Y entonces nos quedamos ahí, mirando los números titilantes de las puertas, como si pudieran deletrear algo importante. No tienes que decirme qué va a pasar ahora, dijo al cabo de un rato. Solo. No quería que estuvieras sola. Parpadeé. Gracias, dije, y lo sentí de verdad. Se levantó, revisó su reloj. Mi puerta está al fondo. Pero, metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado, por si alguna vez quieres hablar. O necesitas un aventón. O simplemente alguien que no finja. Lo tomé. Dudó un momento y luego añadió, Florencia es hermosa. Especialmente sola. Sonreí. Eso es lo que esperaba. Asintió con la cabeza. Sin despedidas dramáticas. Solo se fue,
con las manos aún en los bolsillos. Abrí el papel más tarde, su número, escrito con letra clara. Y debajo, una sola línea: estás en tu derecho de querer más. Me quedé mirándolo un buen rato. Porque tal vez sí. Tal vez siempre lo había querido. El hotel no era elegante. No había bebida de bienvenida, ni bar en la azotea, ni pétalos de rosa sobre la cama. Solo un edificio blanco, pequeño, escondido junto a un tramo tranquilo de la costa, el tipo de lugar que la gente olvida reseñar. Pero la ventana de la habitación 206 se abría de par en par, y por la noche podías escuchar las olas. Isen lo reservó sin preguntarme. Solo dijo: hay un lugar a unas horas de aquí. No es gran cosa, pero es tranquilo. No tienes que venir. Y yo le respondí: está bien. Porque en ese momento, no quería estar sola. Pero tampoco quería estar con alguien que necesitara explicaciones, o disculpas, o conversaciones vacías para llenar el silencio. Isen lo entendía. El viaje fue largo pero cómodo. De esos en los que la música suena bajito y nadie pregunta en qué estás pensando. Él se ofreció a conducir, y yo no discutí. Paramos una vez por café, y me dejó sentarme en silencio mientras hojeaba un periódico local. Lo sorprendí mirándome cuando creía que yo no lo notaba. No de forma romántica, solo asegurándose. Como un faro verificando que el barco siga en el agua. Cuando llegamos, cargó ambas maletas sin decir nada. La habitación tenía 2 camas individuales, paredes azul pálido y cortinas con un leve olor a sal. La mujer de la recepción sonrió como si supiera que estábamos cansados, pero no preguntó por qué. Esa primera noche, lloré en la ducha. No en voz alta. No de forma dramática. Solo apoyé la frente contra los azulejos y dejé que el agua lo escondiera todo. Cuando salí, envuelta en una bata, Isen estaba sentado con las piernas cruzadas sobre su cama, leyendo un libro de bolsillo con el lomo desgastado. Levantó la vista, no dijo nada, solo se levantó, fue hasta el minibar y me entregó una botella de agua. No me preguntó si estaba bien. No me dijo si quería hablar. Solo me dio la botella y dijo: hay chocolate en tu almohada, por cierto. Yo ya me robé el mío. Me reí. De verdad, una risa pequeña, inesperada. No vimos televisión. Solo dejamos que el sonido del mar llenara el espacio entre nosotros. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. Mi cama era un desastre, con las sábanas enredadas entre mis piernas. La suya seguía intacta, pero vacía. Lo encontré en el pequeño balcón, descalzo, tomando café de una taza blanca desconchada. No duermes mucho, ¿verdad? Le pregunté. Sonrió sin mirarme. No cuando estoy en un lugar nuevo. Me uní a él, también descalza, y nos quedamos así, 2 personas silenciosas con tazas en la mano, viendo cómo el cielo dejaba entrar la luz poco a poco. No intentó consolarme. No me recordó que acababa de dejar a mi esposo. No me preguntó qué quería hacer después. Y eso fue lo reconfortante. Más tarde, ese mismo día, caminamos por la playa. Recogí algunas piedras lisas y me las guardé en el bolsillo sin saber bien por qué. Él se quitó los zapatos, se remangó los pantalones hasta las rodillas y dejó que el agua fría le golpeara los tobillos. ¿Siempre eres así de tranquilo?, le pregunté, medio en broma. Me miró, de verdad me miró, y dijo: solo cuando estoy con alguien que lo necesita. Me detuve. Porque no fue coqueto. No intentaba ser ingenioso. Solo fue honesto. Esa noche, nos sentamos en el suelo de la habitación, compartiendo una bolsa de frutos secos y bebiendo vino barato en vasos de papel. Hablamos de todo menos de Daniel. Me contó del año que pasó viviendo en una furgoneta, del perro que perdió cuando tenía 12, de la vez que casi se mudó a Nueva Zelanda pero cambió de opinión en el último momento. Yo le conté de la vez que casi me casó con otra persona, años antes de Daniel. De cómo solía pensar que el amor significaba ser elegida. Él dijo: a veces el amor es la persona que no te hace elegir nada. Solo te hace espacio. El vino nos dejó un poco borrosos, pero de una manera cálida, suave. Se quedó dormido con un libro sobre el pecho. Lo observé un rato. No con la intención de enamorarme de él.
solo con gratitud. Porque en esa habitación tranquila, con la pintura descascarada y el eco de las olas tras la ventana, ya no me sentía sola. No planeábamos caminar tanto. Todo empezó con el desayuno, 2 cafés en vasos de papel y un pastel compartido de la panadería de enfrente. La mujer detrás del mostrador llevaba un pintalabios rosa brillante y nos llamó recién casados con un guiño. No la corregí. Isen solo sonrió. Aquella mañana soplaba una brisa suave y salada. De esas que hacen que el suéter se sienta perfecto y que el cabello se desordene de la mejor manera. Nos quitamos los zapatos sin siquiera hablar de ello y empezamos a caminar hacia la playa, los dedos de los pies hundiéndose en la arena fresca, nuestras sombras alargadas bajo la luz temprana. Isen me miró y dijo, dime algo que la mayoría no sepa de ti. Alcé una ceja. ¿Así vas a empezar esto? La mejor forma, respondió. No me gusta hablar por hablar. Está bien. Pensé un momento y luego dije, solía pensar que sería escritora. Cuando era niña, llenaba cuadernos con historias de amor terribles y poemas dramáticos. Incluso envié uno a una editorial una vez. Él se iluminó. ¿En serio? Me mandaron una carta de rechazo muy educada. Lloré y después me comí 2 tazones de helado. Me parece una reacción muy razonable. Me reí, sorprendida de lo fácil que se sentía todo. Te toca. Miró al agua por un momento antes de decir, quería ser biólogo marino. Hasta que me di cuenta de que odio estar en botes. Me reí otra vez. De verdad, de esas risas que te sorprenden y se quedan contigo. Caminamos en silencio un rato, ese tipo de silencio que no necesita ser llenado. Las olas nos mojaban los tobillos y, sin darme cuenta, empecé a contarle sobre los rollos de canela de mi mamá, como todos los domingos, sin importar lo cansada que estuviera, se levantaba temprano, se recogía el cabello en un moño desordenado y los preparaba desde cero. La cocina olía a vainilla, a azúcar, a hogar. Isen sonrió. Parece alguien que sabía amar. Lo era. No dije más, pero no hizo falta. Él no insistió. Solo asintió, como entendiendo que los recuerdos a veces necesitan su propio espacio. Seguimos caminando. Más allá de la línea de sombrillas, más allá del punto donde la arena se volvía rocosa y el aire olía más fuerte. Me preguntó sobre los libros que había amado, no solo los títulos, sino el porqué. Y se lo conté. Le hablé de Jane Eyre y de cómo siempre me atrajo esa fuerza silenciosa que transmite. De cómo solía leer Mujercitas cada invierno. De cómo algunas frases sentía que estaban escritas solo para mí. Él escuchaba como pocas personas lo hacen. Sin esperar su turno para hablar. Solo. Escuchando. Y luego me habló de su madre, de cómo le leía El Hobbit cuando estaba enfermo de niño, haciendo todas las voces, incluso las ridículas. De cómo una vez escribió su nombre en letras mayúsculas en la primera página de un libro de biblioteca y la vetaron por un mes. De cómo ella decía que las historias eran los únicos lugares donde podías ser completamente tú, y alguien más, al mismo tiempo. Nos detuvimos cerca de un gran tronco arrastrado por el mar y nos sentamos un rato. Unos niños construían un castillo de arena cerca, con risas alegres y despreocupadas. Isen tomó una piedra lisa y plana y la lanzó hacia el agua. Rebotó una vez, luego se hundió. Eso fue impresionante, dije, en broma. Él sonrió. Alcancé mi punto máximo en la secundaria. Me recosté sobre los codos, el sol cálido sobre mi rostro. ¿Sabes? No me había reído tanto en ni siquiera sé cuánto tiempo. Me miró, esta vez sin sonreír. Solo. Viéndome. Eso es bueno, dijo en voz baja. Te mereces reír. Y algo se movió dentro de mí. No fue ruidoso. No fue obvio. Solo. Un pequeño clic. Como una puerta atascada que por fin se desliza. No sentí que me estuviera enamorando. Pero sí sentí que me veían. Sostenida, de una forma que no requería abrazos. Regresamos caminando más despacio. Un poco más cerca. Sin tocarnos, pero más cerca. Al llegar al borde del sendero del hotel, Isen se detuvo. ¿Alguna vez te preguntas, dijo,
Si las mejores cosas empiezan en silencio. Incliné la cabeza. ¿Cómo así? Miró hacia abajo, a la arena entre sus dedos del pie. Solo. Que quizá no siempre son fuegos artificiales. Tal vez a veces es un rollo de canela un domingo, o un buen libro, o alguien que hace la pregunta justa en el momento justo. No respondí enseguida. Porque yo también me lo estaba preguntando. Me llegó mientras me cepillaba los dientes. Un ping. Una vista previa. El nombre de Daniel, seguido de una imagen adjunta. Sin texto. Solo una foto. Estuve a punto de ignorarlo. Pero algo en mí, y una parte pequeña y terca, la abrió de todos modos. Estaban en un bote. En algún lugar soleado. Él y Amanda, con gafas de sol a juego, bronceados y sonriendo como si ninguna parte de ellos me hubiera pertenecido jamás. Me quedé mirando la pantalla, con el cepillo de dientes aún en la mano, la espuma de menta acumulándose en las comisuras de la boca. Y sentí. Torcida. Esa es la palabra. No rota. No hecha pedazos. Solo doblada hacia adentro, de una manera que me revolvía el estómago. No lloré. No lancé el teléfono. Solo miré, tratando de decidir si era algo nuevo. O si siempre había sido así. Cuando salí del baño, Isen estaba otra vez en el balcón, con una taza de café en la mano. Descalzo, con la sudadera a medio cerrar, como siempre. Pensé en no decirle nada. En borrar la foto y dejar que se desvaneciera en la niebla de todo lo que estaba intentando dejar atrás. Pero, en cambio, dije, me mandó una foto. No se sorprendió. Solo se hizo a un lado para que pudiera unirme. Le mostré el teléfono sin decir una palabra. Lo miró una vez. No se inmutó. No fingió una expresión pensativa. Solo asintió, en silencio. Y luego dijo, él nunca te mereció. Y, de alguna manera, esa sola frase se sintió más fuerte que cualquier cosa que Daniel me hubiera dicho jamás. Bajé el teléfono. La imagen seguía ardiendo en mi pecho, pero ya no como fuego, sino como luz. Porque escucharlo de Isen, tan claro, tan suave, lo hizo real. Lo hizo aceptable. Me permitió soltarlo. Lo miré. ¿Crees que alguna vez me amó? Quiero decir, de verdad. Isen dio un sorbo lento a su café y luego respondió, tal vez en la forma en que la gente ama lo que cree que debería querer. Y eso me dio de lleno. Porque en el fondo, yo también lo había pensado. Si acaso yo solo era la forma correcta para la vida que él quería aparentar, no la persona que realmente veía. Me apoyé en la barandilla. El mar estaba tranquilo ese día. Pensé que verlo feliz con ella me rompería, dije. Pero solo me siento cansada. Isen asintió. Porque llevas cargando algo muy pesado que no era tuyo. Sonreí, apenas. ¿Cuándo te volviste tan bueno diciendo justo lo que necesito escuchar? Se encogió de hombros. He estado mirando. Escuchando. Nos quedamos ahí en silencio un rato, con el océano zumbando debajo como siempre. Constante. Imperturbable. Luego se volvió hacia mí y dijo, ¿sabes? No tienes que perdonarlo ahora. Ni nunca. Pero sí puedes soltar esto. Asintió hacia el teléfono que aún sostenía. Y por primera vez, creí que podía hacerlo. Así que lo hice. Abrí la conversación, dudé un segundo, y presioné eliminar. No por rabia. No por orgullo. Solo. Por claridad. Isen no aplaudió, ni celebró, ni dijo bien por ti. Solo sonrió con suavidad y volvió a beber su café como si hubiera hecho algo normal. Pero para mí, no lo fue. Fue un punto de inflexión, uno silencioso. Esa noche, no soñé con Daniel. No me pregunté qué estaría pensando ni qué tenía Amanda que yo no. Soñé con luz del sol sobre el agua. Con rollos de canela y risas. Y con alguien sentado a mi lado, sin arreglarme, sin salvarme, solo estando ahí. La fogata crepitaba suavemente, lanzando destellos cálidos de luz sobre su rostro. Isen estaba sentado a mi lado,
una pierna estirada, la otra doblada debajo de él, sosteniendo un palo con un malvavisco triste que ya había caído al fuego 2 veces. Es una habilidad, bromeé, viéndolo revolver las brasas sin ningún éxito. O tal vez simplemente eres muy malo haciendo ese mores. Él se giró hacia mí, con los ojos brillando a la luz del fuego. Soy bueno en otras cosas. ¿Cómo qué? Pregunté, levantando una ceja, más juguetona de lo que pretendía sonar. No respondió de inmediato. Solo sonrió, como si guardara un secreto que aún no estaba listo para compartir. La noche era fresca sobre mis hombros descubiertos, y me ajusté la manta un poco más. Llevábamos sentados allí más de 1 hora, solo hablando. De música, del nuevo bebé de su hermana, de mi semana desastrosa. Nada serio. Nada que delatara eso silencioso que empezaba a nacer entre nosotros. Estuve casada una vez, ¿sabes? Casi 8 años. Y cuando terminó, no pensé que volvería a reír así. No pensé que dejaría que alguien se sentara tan cerca sin encogerme. Pero Isen. Con él se sentía fácil. Me ofreció una galleta Graham con chocolate derretido, desordenada, y le di un mordisco como si no hubiera comido en días. «Estás perdonado por la masacre del malvavisco», murmuré con la boca llena. Entonces se inclinó un poco. «No te muevas», dijo. Su pulgar rozó la comisura de mis labios, suave, lento. Se me cortó la respiración sin previo aviso. Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía chocolate en el labio, pero él sí. Claro que sí. Siempre notaba las cosas pequeñas. Y entonces, no se alejó. No de inmediato. Su mano se quedó ahí, cálida contra mi mejilla. Mi corazón empezó a hacer ese pequeño salto irregular, ese aleteo que no sentía desde que tenía 23 y estaba estúpidamente enamorada. Nuestras miradas se encontraron. No fue dramático, ni de película. Solo. Quieto. Como si el mundo hubiera hecho una pausa suave. Y entonces me besó. No fue planeado. No hubo escenario perfecto, ni música de fondo, ni una gran declaración. Solo el sonido del fuego crepitando a nuestro lado y su boca en la mía, dudosa al principio, luego segura. No me moví. No quise. Cerré los ojos, y por unos segundos, todo lo que no fuera ese beso dejó de importar. Ni el pasado. Ni las líneas que habíamos trazado. Ni las razones por las que esto probablemente no era buena idea. Se sintió como volver a casa. A un lugar que no sabía que extrañaba hasta que estuve otra vez en la puerta. Cuando finalmente se separó, apoyó su frente suavemente contra la mía. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Tenía las mejillas calientes, pero no por el fuego. Y su pulgar seguía ahí, justo bajo mi mandíbula, como si no quisiera soltarme del todo. ¿Estás bien?, preguntó, en voz baja. Asentí. Sí. Solo. Sorprendida. Sonrió, un poco torcido. Yo también. Debería haber dicho algo ingenioso o valiente o al menos menos vulnerable. Pero lo único que logré decir fue, no vi eso venir. Él rió, esa risa suave y grave que siempre me hacía sentir que hacía algo bien solo por estar cerca. He querido hacer eso desde hace un tiempo, admitió. Eso me revolvió el estómago, de esa manera buena. La manera en que solía sentir antes de que las rupturas me volvieran cautelosa. Me recosté apenas un poco, necesitaba respirar. El fuego ya estaba bajo, los troncos reducidos a brasas anaranjadas. Sobre nosotros, las estrellas brillaban, esparcidas como pecas sobre un cielo negro de terciopelo. La clase de noche que no pide nada más que honestidad. Tenía miedo, dije, sin mirarlo. De volver a sentir algo. Especialmente con alguien que de verdad me ve. Él buscó mi mano bajo la manta, entrelazando sus dedos con los míos como si fuera lo más natural del mundo. No quiero apurarte, dijo. Pero tampoco voy a fingir. Y eso fue lo que me derrumbó. No el beso. No la forma en que me miró como si fuera la única persona en el mundo. Fue que cada palabra la decía en serio. Apreté su mano. ¿Está bien? ¿Está bien?,
Sonreí. Veamos qué pasa. Era un sábado. De esos que empiezan despacio, con la luz del sol filtrándose por las persianas y el suave sonido de alguien moviéndose en la cocina. No estaba acostumbrada a eso, a despertar con algo tan tierno. Sin prisas. Sin tensión ni silencios pesados. Isen se había quedado a dormir. No se rompió ninguna regla. Solo 2 personas compartiendo espacio, un sofá, una película tardía, una siesta accidental que se alargó hasta la mañana. Escuché el silbido de la tetera y el golpe sordo de una alacena cerrándose. Luego, un golpecito en el marco de la puerta. Él se asomó, con 2 tazas en las manos como si fueran una ofrenda. No quería despertarte, dijo, con la voz aún adormilada. Pero recordé que tomas una de azúcar, sin crema. Eso no debería haber significado tanto. Pero lo hizo. Porque Daniel, mi ex, vivió conmigo 8 años y aún preguntaba cada vez. ¿Todavía lo tomas negro? Como si yo cambiara mi café tan seguido como el color de mi cabello. Me incorporé, envolviéndome en la manta, y tomé la taza de las manos de Isen. Gracias, murmuré. Sus dedos rozaron los míos, un segundo demasiado largo para ser casual, y luego dio un paso atrás, dejándome despertar con calma, como si entendiera el ritmo con el que yo funcionaba. Mi celular vibró en la mesita de noche. Una llamada perdida. 2. Era mi hermana, Madison. La llamé de vuelta, aún sintiendo el calor del café y de la amabilidad de Isen. Respondió al primer tono. Hola. Dijo, rápida. ¿Estás bien? Fruncí el ceño. Sí, ¿por qué? Porque Daniel te está buscando. Hubo una pausa. No porque no la hubiera escuchado, sino porque sus palabras ya no me golpeaban como antes. Fue a casa de mamá. Dijo que ha estado tratando de hablar contigo. Que cometió un error. Que todo fue un malentendido. Un malentendido. Así llamaba él a 2 años de secretos. De noches en el trabajo que nunca cuadraban. De mensajes que decía que eran nada y miradas que decían lo contrario. Exhalé despacio, dejando que el silencio se estirara. Madison no insistió. Nunca lo hacía. Solo me daba espacio para escuchar mis propios pensamientos. ¿Qué le dijiste? Pregunté al fin. Le dije que no sabía dónde estabas. Y que tal vez tú no querías ser encontrada. Sonreí, apenas. Gracias. Hubo una larga pausa de su lado. Luego preguntó, ¿de verdad no quieres? Miré alrededor. Los zapatos de Isen estaban junto a la puerta. Su sudadera colgaba del respaldo de la silla. La casa aún olía levemente a canela por las tostadas que había quemado, riendo mientras abría las ventanas. No lo sé, dije. No lo creo. Y lo decía en serio. Daniel tenía una forma de arrastrarme de nuevo. De recordarme solo las partes buenas y pasar por alto las malas como si fueran errores técnicos en una conexión por lo demás perfecta. Pero ya estaba cansada de fingir que algo roto aún podía ser hogar. Isen está aquí, dije en voz baja. Madison no dijo nada al principio. Luego, ¿él es con quien estás ahora? No sé qué somos, respondí con honestidad. Pero esta mañana me hizo café y no me preguntó cómo lo tomo. Se escuchó una risa suave al otro lado. Eso ya es algo. Es todo, dije. Y no se trata del café. Ella entendió. Siempre lo hacía. Después de colgar, me quedé quieta un largo rato, sosteniendo la taza con ambas manos, dejando que el calor se asentara profundo. Isen volvió unos minutos después, con el cabello aún húmedo de una ducha rápida, sosteniendo un plato con huevos revueltos que parecían un experimento culinario ligeramente fallido. Lo intenté, dijo, dejándolo sobre la mesa con orgullo fingido. Sonreí. Se ve ambicioso. Él rió, y se sentó a mi lado, cerca pero sin invadir. ¿Estás bien? Lo miré, ese hombre que no me debía nada, pero seguía apareciendo de todos modos. Y asentí. Creo que sí. No insistió.
Solo empujó el plato hacia mí y robó un sorbo de mi café como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Y tal vez eso era justo lo que más necesitaba. No alguien que quisiera arreglar el pasado, sino alguien que hiciera que el presente valiera la pena. No planeaba quitármelo esa noche. No fue una gran decisión, ni una línea trazada en la arena. Simplemente ocurrió. Como si mis dedos por fin entendieran lo que mi corazón venía susurrando desde hacía meses. La habitación estaba en silencio, no un silencio pesado, solo quieto. Afuera, el viento presionaba suavemente contra las ventanas, y la lámpara de la mesita de noche proyectaba un charco de luz amarilla cálida sobre todo. Familiar. Suave. Sin complicaciones. Isen ya estaba sentado en la cama, con una pierna doblada debajo de él, hojeando un libro que había traído pero que en realidad no estaba leyendo. Su presencia se había vuelto ese tipo de consuelo, no exigente, no ruidoso, simplemente ahí. Yo estaba de pie junto a la cómoda, mirando mi reflejo en el espejo. El cabello despeinado del día. Los ojos cansados, pero tranquilos. Y mi mano izquierda, levantándose casi por sí sola. El anillo se sentía más frío de lo que esperaba. Y más liviano también. No me lo había quitado en más de un año, ni siquiera después de que todo se vino abajo. Creo que una parte de mí lo mantenía porque no quería que la historia terminara sin un cierre adecuado. Pero de pie ahí, con la camisa de Isen y los pies descalzos, entendí algo simple: ya había terminado. Y yo era la única que seguía aferrada como si no fuera así. Me giré y caminé hasta la mesita de noche. Dejé el anillo sobre la madera con un suave clic. Se veía pequeño. Extraño. Como si ahora perteneciera a otra persona. Isen no levantó la vista al principio. Solo pasó otra página, despacio. Luego, sin decir nada, dejó el libro a un lado y se acercó. No dijo nada. Ni «¿estás segura?», ni «ya era hora», ni siquiera «¿estás bien?». Solo su mano, descansando cerca de la mía. Lo bastante cerca para sentirla si la necesitaba. Lo bastante lejos para dejarme decidir. Eso fue lo que me desarmó. No de una manera rota, sino de una manera que me reunió de nuevo. Me senté a su lado, con las piernas cruzadas, los dos mirando el anillo como si tuviera algo que decir. No lo tenía. Pero yo sí. Lo seguí usando incluso después de que él se fue de la casa, dije en voz baja. Incluso después de firmar los papeles. Isen no se inmutó. No llenó el silencio. Solo escuchó. Creo que si lo seguía llevando puesto, entonces todo eso todavía significaba algo. Como si no hubiera fracasado. Mi voz se quebró un poco en esa última palabra, fracasado. Es la que más evitaba. Porque, en el fondo, se había aferrado a mí como una segunda piel. Entonces él me miró. De verdad me miró. Sus ojos no eran tristes. Eran firmes. Tranquilos. Como si viera todas mis partes, incluso las que no muestro, y aún así se quedara. No creo que hayas fracasado, dijo. Solté el aire lentamente. Yo tampoco. Ya no. No esperaba que se sintiera así, admití. ¿Cómo? Como alivio. Mi voz era apenas un susurro. ¿Cómo? Exhalar por fin después de años conteniendo la respiración. Él asintió. A veces, las cosas más pesadas son las que llevamos puestas todos los días sin darnos cuenta. Miré el anillo. Solo es metal. Pero antes se sentía como una carga. Él extendió su mano con suavidad, sus dedos rozando los míos. Sin presión. Solo presencia. Lo que sea que esto sea, dije, girándome un poco hacia él, no se siente pesado. Él sonrió, de esa manera que no tiene prisa. No tiene por qué serlo. Y así, sentí que algo cambiaba. No un gran momento. No fuegos artificiales. Solo yo, eligiendo finalmente algo distinto. Algo más amable. Más suave. Real. Esa noche no nos besamos. No nos apresuramos a nada. Solo nos sentamos allí, en silencio,
compartiendo el espacio donde un capítulo viejo terminaba y uno nuevo comenzaba. Más tarde, cuando me deslicé bajo las sábanas, Isen se estiró para apagar la lámpara. Pero no antes de que sus ojos se detuvieran un segundo más sobre la mesita de noche. Sobre el anillo. Que seguía ahí. Pero que ya no era mío para cargar. Lo vi antes de que él me viera a mí. Daniel. De pie en el vestíbulo de mi edificio, con el traje un poco arrugado y un ramo de tulipanes blancos en las manos, mis favoritos, hace mucho tiempo. Sus ojos miraban nerviosos hacia el ascensor, como si no supiera si subir o salir corriendo. No creo que esperara verme salir de ese ascensor justo en ese momento. Pero ahí estaba yo. Abrigo abierto, el cabello aún húmedo por la ducha, un poco de rímel, sin armadura. Él se congeló. Luego intentó sonreír. Hola, dijo, como si nos hubiéramos encontrado por casualidad en un supermercado. ¿Te ves? Bien. Miré los tulipanes. No los tomé. Ni siquiera pregunté por qué estaba allí. Simplemente me quedé quieta, dejando que el momento hiciera lo que tenía que hacer, terminar. Escuché que está saliendo con alguien, añadió después de una pausa. Su voz no sonaba fría. Más bien dudosa. Como si ya no supiera cómo ubicarme. Como si la versión de mí que tenía enfrente no coincidiera con la que él pensó que había dejado atrás. Sí, respondí. Abrió la boca como si tuviera 100 cosas que decir, pero ninguna salió. Fui un idiota, comenzó. Entré en pánico. Pensé que necesitaba algo diferente. No sabía cómo arreglarnos sí. Levanté una mano. No con enojo. Solo cansada. Daniel, basta. Y él se detuvo. Di un paso más cerca, lo suficiente para mirarlo a los ojos, pero no tan cerca como para caer de nuevo en algo familiar. No solo entraste en pánico, dije suavemente. Te rendiste. Conmigo. Con nosotros. Y quizá pensaste que un día volverías y yo estaría aquí. Esperando. Sus labios se entreabrieron. Bajó la mirada. Creo que sabía que tenía razón. Ya no estoy enojada, añadí. Pero tampoco soy tuya. Era la primera vez que lo decía en voz alta. No en terapia. No a Madison. Ni siquiera a mí misma. Solo ahora. A él. Y se sintió verdadero. Extendió las flores como si con eso pudiera recuperar un pedazo del pasado. Negué con la cabeza. Dáselas a alguien que todavía te mire con esperanza. Eso dolió. Lo vi en sus ojos. Pero no fui cruel. Fui amable. Y he aprendido que la amabilidad, a veces, es la despedida más limpia. Pasé junto a él sin decir otra palabra, salí por las puertas de cristal y me encontré con el aire fresco de la tarde. Y ahí estaba él. Isen. Apoyado en su camioneta, con 2 cafés en la mano, y una sonrisa leve al verme. No preguntó qué había pasado. Solo me ofreció mi taza. Una azúcar, sin crema, dijo. La tomé, envolviendo mis dedos alrededor del calor. Nos quedamos ahí un momento, en el suave murmullo de la calle. Coches pasando. Un perro ladrando a lo lejos. El aroma del café tostado flotando entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó después de un momento, con voz baja y tranquila. Asentí. Sí, lo estoy. No insistió. No pidió detalles. Solo bebió su café y esperó a que yo respirara. Lo vi, dije. Isen no se inmutó. Solo me miró de reojo, dándome espacio. Trajo flores. ¿De qué tipo?, preguntó. Tulipanes. Sonrió un poco. Se acordó. Demasiado tarde, dije, casi en un susurro. Isen no respondió a eso. Solo dio un paso más cerca y rozó su hombro con el mío. Sin exigir. Sin pedir. Solo. Entendiendo. Entonces lo miré de verdad. A este hombre que nunca apresuró mi sanación.
que nunca exigió respuestas, que jamás me pidió olvidar el pasado, solo estar presente con él. Le dije adiós, dije. Isen me miró a los ojos. ¿Y se sintió definitivo? Asentí. Se sintió como cerrar una puerta que no sabía que aún estaba dejando abierta con el pie. Se rió suavemente. Ya era hora. Tomé un sorbo de mi café. Aún estaba caliente. Aún perfecto. Y el momento. También. Al principio no lo llamamos nada. Sin etiquetas. Sin preguntas como, ¿qué somos? Solo un ritmo. Algo tranquilo que nos daba espacio para descubrirlo sin presión. Después de Daniel, pensé que el amor tenía que ser ruidoso para ser real. Apasionado. Complicado. Creía que si no dolía un poco, no era lo suficientemente profundo. Pero Isen me enseñó que el amor podía ser lento. Suave. Tan cálido como una mañana de domingo en la que no hay prisa por estar en ningún lado. Nuestra primera cita real, después de todo, fue simplemente una visita al mercado de agricultores. Me compró panal de miel y girasoles. Yo le compré mantequilla de manzana y una vela demasiado cara que fingió no gustarle, pero encendía cada vez que iba a su casa. Dejamos de intentar definir los límites de lo que éramos y simplemente habitamos dentro de ellos. Paseos largos sin destino. Idas por café que terminaban en librerías. Mandados que se sentían como aventuras, porque él empujaba el carrito con una mano y sostenía la mía con la otra. Nunca hizo grandes declaraciones. Solo pequeñas, cosidas en los momentos intermedios. Como dejarme notas adhesivas en el refrigerador que decían toma agua y tu sonrisa es mi favorita. Como saber exactamente cuándo darme una sudadera porque siempre subestimaba el frío. Como siempre, escuchar. Una mañana de domingo, me desperté con el olor a rollos de canela. De verdad. Caseros. Fui a la cocina, con el pelo alborotado, usando su camisa de franela vieja. Y ahí estaba él, descalzo, tarareando algo en voz baja, con harina en la mejilla y una bandeja de rollos dorados enfriándose en la encimera. ¿Tú hiciste esto?, pregunté, parpadeando. Él sonrió. Más o menos. Es la receta de mi mamá. Solo la llamé 2 veces. Me reí, porque por supuesto que lo hizo. Isen no hacía nada a medias. Ni el amor. Ni el desayuno. Me abrazó medio dormido, con sus manos cálidas en mi cintura. Siempre hablas de cómo tu mamá solía hacer estos los domingos, murmuró. Y pensé en intentarlo. Apoyé la cabeza en su pecho, con el corazón un poco demasiado lleno. Eso fue hace 10 meses, susurré. Lo mencioné una vez. Recuerdo lo que importa, dijo simplemente. Nos sentamos en el suelo a comer, con la espalda contra los gabinetes, el glaseado escurriéndose por los dedos, riéndonos como si no supiéramos lo que era estar rotos. No llenó el silencio con promesas. No intentó ser perfecto. Solo seguía apareciendo, constante y amable. Y día a día, lo dejé entrar. Empecé dejando un cepillo de dientes en su casa. Luego un cajón. Después me di cuenta de que no había pasado un solo fin de semana en mi apartamento en casi un mes. Pero no hablamos de mudarnos juntos. No hablábamos del futuro en términos grandes o dramáticos. Hablábamos de que íbamos a cocinar esa semana. Si debíamos tener un gato o un perro. Si las almohadas nuevas eran demasiado blandas. Un domingo, estábamos doblando la ropa, mis calcetines, sus camisetas, nuestra vida mezclada en algodón y rutina, y él me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era enamoramiento. No era sorpresa. Solo paz. Haces que todo se sienta más fácil, dijo. No menos importante. Solo más fácil. Sonreí, até un nudo en uno de sus calcetines y se lo lancé. Tú haces que todo se sienta seguro. Y eso era. No fuegos artificiales. No drama. Seguridad. Y por primera vez en años, entendí que el amor podía ser un lugar suave donde aterrizar,
no solo un lugar donde caer. Algunos días todavía me despierto esperando el caos. Las palabras hirientes. La tensión. Pero entonces huelo el café, y lo escucho cantar algo desafinado en la ducha, y recuerdo. Ya no estoy allá. Estoy aquí. Con rollos de canela. Y domingos lentos. Y ese tipo de amor que no exige nada más que mi yo completo y Anist. Nunca usamos la palabra. Ni en voz alta. Ni siquiera en la confirmación de la reserva. Pero los dos sabíamos lo que significaba este viaje. No era unas vacaciones. No era simplemente tiempo libre del trabajo. Era un comienzo, tranquilo y sin ceremonias, pero real. Condujimos por la costa, las ventanas abiertas, mis pies descalzos sobre el tablero y Isen tarareando una playlist que hizo solo para mí. Estaba llena de canciones folk suaves y un éxito pop ridículo que, en secreto, me encantaba. Cuando me reí y lo molesté por eso, solo sonrió. La cantas en la cocina todos los sábados, dijo. Pensé que te gustaría tenerla también en la carretera. Lo miré entonces, una mano en el volante, la otra buscando la mía como si fuera algo natural, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Algo profundo y estable. El hotel era pequeño, escondido entre dunas y pinos, de esos lugares que la gente olvida reseñar en Yelp. El piso crujía, el papel tapiz se despegaba en las esquinas, y la ducha tardaba una eternidad en calentarse. Pero la vista era impresionante. Desde nuestro pequeño balcón se veía el océano extendiéndose ancho y sin fin. Las olas se envolvían unas en otras como secretos, suaves y pacientes. Isen dejó nuestras maletas y abrió la puerta al balcón, saliendo como si ya perteneciera a ese lugar. Lo seguí, dejando que la brisa me envolviera, con olor a sal, protector solar y eucalipto subiendo desde los acantilados. Es hermoso, dije. Él me miró a mí, no al mar. Realmente lo es. Esa primera noche no hicimos gran cosa. Pedimos pescado con papas de un menú impreso. Nos sentamos con las piernas cruzadas sobre la cama, viendo una película vieja en cable y robándonos bocados del plato del otro. Me quitó migas de la mejilla. Le besé el hombro. Y eso fue suficiente. A la mañana siguiente, se despertó antes que yo, como siempre hacía, y volvió con café y 2 croissants de chocolate de una panadería cercana. Creo que estoy empezando a disfrutar las mañanas, dije, mordiéndolo mientras las migas volaban por todas partes. Él se rió. O solo las mañanas con pasteles. Ese día no hicimos planes. Sin tours. Sin reservas para cenar. Solo. Caminamos. Por la playa. Por tienditas que olían a madera flotante y vainilla. Por callejones estrechos donde ancianos vendían vidrio de mar y adolescentes pintaban olas en las paredes. Estuvimos en silencio muchas veces. Pero no un silencio pesado. Era ese tipo de silencio que existe cuando estás justo donde debes estar. Esa tarde llevamos una manta a la orilla y nos sentamos uno al lado del otro mientras el cielo se volvía ámbar y luego azul oscuro. Él se recostó sobre los codos. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí? ¿Aquí como en este pueblo? ¿O aquí? ¿Como esto? Me lanzó una mirada. ¿Sabes a qué me refiero? Sonreí, hundiendo los dedos de los pies en la arena. No. No lo pensé. Guardó silencio un instante. Luego dijo, yo tampoco. Pero me alegra que sí. El viento se levantó, tirando de mis mangas. Lo miré, con el corazón latiendo firme y claro. Antes creía que el amor tenía que comenzar con una boda, dije. Con anillos, votos y un gran momento público. Isen no interrumpió. Solo me miró, suave y abierto. Pero creo que el mío empezó el día que dejé de esperar a que alguien me eligiera, continué. Y me elegí a mí. Elegí la paz. Elegí las mañanas tranquilas, la risa, y a alguien que me ve, completamente. Él asintió despacio. Te mereces todo eso. Tú haces que sea fácil creerlo. Fue entonces cuando tomó mi mano, sin un anillo, sin una pregunta, solo una promesa, envuelta suavemente en un gesto. No tenemos que apresurarlo, dijo.
Sin listas. Sin plazos. Lo sé, respondí. Pero por lo que vale. Esto se siente como para siempre. Y lo decía en serio. Porque en ese momento, con la marea subiendo y el sol escondiéndose detrás del horizonte, me sentí más casada, más en casa, que nunca lo hice con aquel vestido blanco en aquel gran y costoso día, años atrás. Isen se inclinó y me besó la sien. No de forma dramática. No posesiva. Solo presente. Y cuando caminamos de regreso al hotel bajo las estrellas, pensé, quizá así es como empiezan las mejores historias de amor. No con un altar, sino con una decisión. La de quedarse. La de intentarlo. La de aparecer cada día.